platicábamos, ya tenemos precargado, y como lo vimos allá durante la presentación, para que ustedes vieran cómo habíamos hecho directamente la mezcla del producto, lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestras dos primeras jeringas precargadas. Entonces vamos a utilizar la primera para hacer la definición del lado izquierdo. De hecho, con las dos primeras jeringas voy a trabajar este lado, el lado izquierdo, para trabajar toda la cara. Y vamos a empezar. Entonces, vamos a utilizar una microcánula 25 para nuestra primera jeringa, de las que tenemos precargadas. Y recuerden que cuando utilizamos cánula, tenemos que considerar que si la cánula es de un diámetro, la aguja para hacer el puerto de abordaje tiene que ser discretamente más gruesa. Vamos a recostar, doctora. Discretamente más gruesa. Vamos a girar un poquito hacia allá. Tú tienes la visión, ¿cierto? Entonces, tenemos esta zona en el vértice donde vamos a trabajar, hacer una pequeña desinfección en el sitio de nuestro abordaje. Y vamos a utilizar, si la cánula es 25, que es la indicada para este tipo de procedimiento, vamos a utilizar la aguja de puerto, que va a ser una aguja 23. Y necesito una cánula seca, una gasa seca, perdón. Entonces, tenemos ahí nuestro punto de abordaje. Tenemos que provocar distractores para que podamos trabajar. El plano tendrá que ser más o menos a 30 grados para hacer la ruptura. Entonces, este es nuestro punto de abordaje. Una vez que yo entro y nada más meto el bisel, ya tengo ahí nuestro punto de acceso. Vamos a trabajar en ese punto, dirigiendo nuestro vector de manera inicial hacia el borde superior del cigomático hasta el surco nasuyugal, como lo platicamos. Nuestra referencia va a ser el surco nasuyugal. Vamos a poner 4 vectores de 2 décimas del producto que ya tenemos previamente mezclado, ¿sí? Y damos 1, 2. ¿Tienes un gorro? 3. Y nos queda un poquito para hacer la inferior. ¿Con qué tanta facilidad hacer el Bien fácil, producto? bien fácil. Depositamos y hacemos un masaje para integrar nuestro producto, y este mismo masaje nos sirve para ir borrando los trazos. Entonces ahí tenemos nuestro primer trazo, ¿sí? Que como lo hicimos fue todo el abanico en el cual hacemos la redensificación del malar conjuntivo o del fat pad anterior de la mejilla. Entonces ahí tenemos nuestro primer trazo que nos da el reposicionamiento y la tensión del arco cigomático y de toda la región del malar. Aquí voy a trabajar mi segunda jeringa, en la cual voy a trabajar ahora surco nasogeniano con nuestro punto, que es el modeolar, que se encuentra en esa zona. Si se dan cuenta, como lo describimos en el procedimiento, esto lo estamos haciendo sin anestesia. Realmente es un procedimiento que no es particularmente latoso, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ahí está nuestro punto. Ahí nos vamos dirigiendo hacia la fosa piriforme. En la fosa piriforme levanto la punta para ver dónde estoy. No sé si alcance a apreciar en la cámara. Ahí vamos a poner 3 décimas en la fosa piriforme para mejorar la parte más profunda del surco nasogeniano, y después vamos a depositar 2 décimas de salida para reforzar toda la longitud del surco. ¿Sí? No es algo igual, hago el borrado de mi trazo y voy haciendo nuestro efecto de levantamiento. Si nosotros hacemos un comparativo entre un lado y el otro, estamos viendo cómo estamos haciendo el reposicionamiento, y desde el mismo punto vamos a trabajar hacia la parte inferior.
El punto modular lo tendrás que planear desde un principio y determinar si solamente vas a trabajar hacia arriba. No sé si notaron que hice el corte tangencial porque yo pensaba hacerlo hacia arriba. En teoría este punto lo deberías de hacer a 90 grados, 2 milímetros de profundidad si vas a trabajar el mismo hacia abajo. Este lo hice hacia arriba. Regularmente tendrás que redirigirlo. Vamos a ver si lo puedo llevar desde este mismo punto. Sí, sí puedo. Hacia abajo y vamos a atravesar uno de los falsos ligamentos. Este es molesto para los pacientes, entonces esto llega a molestar, ahí estoy, entonces inyecto un poquito para dar efecto anestésico, ahí estoy, y me voy a hacer la redensificación en vectores de 1/10 cada uno de los vectores. Y nos vamos hasta el persulcus. ¿Sí? Entonces trabajamos esa zona y con esos dos puntos trabajamos arco cigomático, nasogeniano y marioneta para hacer la corrección completa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, debemos de ver un efecto de lifting prácticamente inmediato. ¿Sí? Nos va a disimular el surco nasoyugal, nos va a borrar el surco nasogeniano y sobre todo vamos a dejar un reservorio de nutrientes que nos va a permitir que activemos el metabolismo de la piel para que el resultado sea más satisfactorio. Entonces, en ese mismo punto modular, yo lo puedo utilizar para trabajar el labio. Entonces, vamos en nuestra tercera jeringa. Si yo quisiera trabajar el labio, puedo trabajar desde ese mismo punto, haciendo mi punto de abordaje a 90. Abrimos un poquito la boca. Ahí está. El modelo suele ser rígido porque hay inserción de 4 músculos. Ahí está. Y entre, si se dan cuenta, ahí estoy en la mucosa del labio. Entonces voy a inyectar un poquito de producto en técnica de retrolineal, anterograda, perdón, y voy a depositar un poquito de producto en el tejido del labio. Ahí levanto la cánula para que ustedes vean que estoy en la línea media sagital del labio. Me puedo ir hasta el otro extremo y voy a depositar un poquito de nuestro producto para dar un bionutrilif. ¿Sí? Entonces con ese mismo puedo trabajar hasta el labio superior. Entonces ahí estoy, aquí siento la cánula, entonces vamos a poner un poquito en el labio superior y vamos a guardar esta jeringuita para trabajar el otro lado. ¿Sí? Entonces con 2 puntos trabajas casi prácticamente todas las áreas. Y este tiene anestesia, sí. Ahí siempre te hace, Sí. pero no se tolera bien. Vamos a poner pausa. Fastidio. Sí, tiene medida para hacer en el labio. Este lado vamos a hacer nuestro efecto de lifting también. ¿Sí? Bajamos. Giremos un poquito hacia allá para que la cámara sea más notorio. Tomamos igual nuestro punto de abordaje en el borde superior del zigoma hasta el nasoyugal como referencia. Ahí está, y depositamos 2/10. Segundo segmento, 2/10. Y vamos trabajando todo el depósito. ¿Sí? Puedes cargar un poquito el resto, para quedar todavía un ayudito. Mientras vamos haciendo los masajes de integración. Los franceses regularmente depositan primero el ácido hialurónico y después, en los mismos vectores,
depositan en el STF. Lo que nosotros hacemos es que los mezclamos en un mismo paso, hacemos los dos, porque a pesar de que parece ser que están en diferente plano, puesto que estamos trabajando con cánula 25, los dos se encuentran en el mismo plano. ¿Sí? ¿Qué te falta? ¿Me escucharon? Sí. ¿Sí? ¿Está bien otra cánula? ¿Sí? ¿La mano tiene No, bésame la mano si quieres para hacer el video de tu labio. Ah, perdón. Ok, bésame para hacer el labio. Mientras cargas eso, que va a ser el resto. Entonces vamos a trabajar un poquito el labio y vamos a trabajar una marioneta también. Tengo media jeringa que fue la anterior. Decía, el punto del modelo, si tú vas a trabajar todo, hazlo a 90 grados para que tú puedas dirigir el plano. Entonces, ahí está nuestro punto de abordaje. Para trabajar en contralateral. Ok, y ahí llegamos a la zona donde queremos trabajar, hacia el tubérculo. ¿Molesta? Un poquito. Vamos a poner un poquito. Vamos a dar un efecto anestésico y con el mismo vector nos vamos hacia el lado inferior. Lo podemos dirigir. Ahí estoy. Ya llegué hasta el tubérculo del labio inferior. Aquí toco la punta de la cánula y depositamos en un solo punto. No existe el riesgo de que se haga nódulo porque recuerden que cuando mezclamos los dos productos sacrificamos nuestra capacidad de lifting. ¿Sí? ¿Me queda una jeringa más? 0.8. Está bien. Aquí Bernie. Sí, necesitamos un destapador. Siempre, vamos a botar el agua. Siempre necesitamos un destapador para optimizar todo el producto, para sacar todo el producto posible. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora hacia fosa piriforme, en el mismo punto de abordaje. Entramos aquí, código plano, me voy, estoy ahora en la punta de la fosa piriforme. Vamos a poner punto 3 y ahí deposito punto 2. ¿Sí? Ya terminamos en realidad. Trabajo inyectando y atravesamos el ligamento defensor. Ahí está. Hacemos una pequeña vibración. Ahí está. Listo. Tenemos entonces básicamente con dos puntos de corrección, la corrección de la fosa piriforme, el reposicionamiento del zigoma, el Bionutrilip y trabajamos un poquito en los depresores del ángulo de la boca. ¿Sí? Voy a necesitar una gasita con antiséptico, nada más para terminar. Nada más para terminar el procedimiento, por si necesitamos desinfectar un poquito los puntos donde abordamos, ¿sí? Y hemos terminado. Recuerden que la capacidad de higroscopía del ácido hialurónico se va a notar más todavía al cabo de 2-3 días y la activación del metabolismo celular pues empieza a ser gradual y se empieza a notar el efecto a los 45 días, que es cuando depositas, cuando el efecto de biorevitalización tiene su mayor resultado visual. ¿Sí? ¿Te duele mucho tú? No. Confieso que yo soy pero malísima para agujas, pero no perfecto. Okay. Lista, ya está. Vamos a hacer cambio de paciente y vamos a cambiar todo el material. ¿Sí? Y vamos a usar un segundo Bionutrilip para una paciente con otro tipo de necesidades. ¿Sí?
Entonces, consideramos que el arco cigomático es la referencia. Sin embargo, tiene muy buen volumen. Podemos hacer un efecto de tensado. En ella podemos observar la fosa temporal. Entonces, si nosotros vemos y consideramos las líneas anatómicas, tenemos la sutura temporoparital, como vimos aquí, el orbicular en esta zona, ¿sí? Y el cigomático en esta zona. Y finalmente lo cerramos en el nacimiento del cabello. Entonces, lo que pretendo es redensificar toda esta zona para que esto me ayude a empezar el levantamiento desde la cola de la ceja y nos ayude con la parte central. El pómulo está en buena posición, entonces vamos a ver si lo hacemos, todavía no sé. Vamos a trabajar un poquito hacia acá. Vamos a mejorar también la fosa piriforme, ¿sí? En esta área, y vamos a trabajar toda la necesidad de volumen que se encuentra en esta zona. Entonces, lo que pretendo es rellenar esas deficiencias de volumen. 1, 2, 3. Si me alcanza un poquito, puedo hacer un vector de tensado para hacer el efecto de levantamiento, pero no me interesa poner mucho volumen en esta área porque tiene una muy buena estructura de arco cigomático. Entonces, vamos a dejar a nuestro paciente discretamente hacia allá y vamos a empezar a hacer nuestra mezcla. Este es nuestro NST, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Ok. Ok. Siempre que pongas esto, debes de tener cuidado que la aguja no quede dentro. Y de hecho, no pongas, por ejemplo, la aguja montada, porque si no, no va a pasar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es primero montar la aguja sola para sacar el aire, porque se encuentra en la presión. ¿Sí? Entonces lo vacías, pero debes de asegurarte que esté colgado. ¿Sí? Porque si tú le pones mucha presión, va a ser esto. ¿Sí? Tiene que, como le metes a presión, ¿sí? Va a ser eso. Entonces ya lo tenemos aquí, y para evitar que se chorree, justamente por eso viste que primero pusimos la aguja para que saque el aire que está a presión, porque si no, si tocas la punta en el líquido, sale el líquido. Entonces ya lo tenemos aquí mezclado. Ahora sí, me ayudas a cargarlo en lo que me voy poniendo guantes, por favor. Entonces, recuesto. Vamos a usar una aguja de corte. Decíamos que cuando la cánula es 25, la aguja de corte tiene que ser 23. Entonces vamos a trabajar la zona temporal. La zona temporal la puedes trabajar desde la parte superior, pero en la parte superior es donde viene la temporal superficial. Entonces a mí no me gusta trabajar desde arriba porque el riesgo de hematoma es muy alto. A mí me gusta trabajar en el vértice posterolateral, que es justamente donde se une el nacimiento del cabello con el arco cigomático. ¿Lo he dicho, no? Sí. Sí. Porque con la cánula sí se... Ok, cuando trabajamos fosa temporal, tenemos que distinguir si la fosa temporal es una fosa difusa, como en el caso de nuestra paciente, o es una fosa focalizada. Si es focalizada, regularmente tomamos como referencia la cresta, tocamos, palpamos sin guante antes de hacer la aplicación. ¿Por qué sin guante? Porque a pesar de tener el guante, en este momento estoy tocando en este punto. ¿Cómo te llamas? Camilo, toca aquí. ¿Dónde está mi índice? Aquí, mira. Suavecito. ¿Sientes? Ok. Esa es una arteria que es la arteria centinela, no es constante, está en el 30% más o menos de los pacientes. Entonces, en ella la técnica del shotgun no va bien, porque justamente cuando depositas en esa zona. Entonces, tienes que palpar, porque como esa es una arteria inconstante, tienes que asegurarte que no esté. Si no está, inyectas perpendicular, tocas el hueso y depositas. Eso es cuando la fosa es estrecha y es profunda. Pero por fortuna, la fosa puede ser estrecha y profunda o amplia
y difusa. Entonces, en el caso de ella es difusa, no tenemos el riesgo de la arteria ahí, no vamos a trabajar en técnica de shotgun por esas circunstancias. La misma anatomía que nos está presentando nos da para eso. Tenemos que tener cuidado de no trabajar o de no depositar superficial. Entonces, puedes trabajar el depósito. Una gasa seca también, por favor. ¿Dónde las? ¿Sí? Entonces, se encuentra la dermis, está la epidermis, la dermis, y no voy a inyectar en esa zona porque se hace ingurgitación temporal. Después viene la fascia temporal superficial, viene el espacio interfascia y luego la fascia profunda. Yo voy a inyectar en el espacio interfascia. Entonces lo que voy a hacer es hacer nuestro punto de abordaje a 30 grados más o menos, ¿sí? En esta zona, y hacemos un piquetote. Hoy sentiste. Ahí está. Y el producto con una camilla. Entonces ya tengo mi punto de abordaje. Al paciente, cuando voy a depositar interfascia, le tengo que decir que va a escuchar un clic, porque obviamente tengo que romper la fascia superficial para poder entrar al espacio interfascia. Entonces entro a 30-45 grados y aquí va a sentir una presión. Ahí está. Ahí está. ¿Sentiste? Entonces, ya que entramos, va a resbalar. Entonces vamos a poner un poco de producto y me voy hacia la espina. Entonces vamos a depositar en mi interfascia un vector. Es plano profundo. Y tomando en cuenta las referencias. La fosa temporal se lleva prácticamente 1 centímetro del producto. Bueno, Sí. Ahí está. Sostenemos un poquito y mientras hacemos el borrado de los trazos, siempre hacemos la integración de nuestro producto. ¿Sí? Ahí está, completamente corregido. Nos aseguramos que está en interfascia porque al momento de hacer la integración, el producto se va completamente integrado en todo el espacio de la cápsula. Ahí se ve, cuando lo dejas superficial, hay ingurgitación temporal. ¿Sí? Entonces eso te das cuenta cuando lo dejaste superficial. Si lo dejas superficial, las venas se notan. De hecho se pueden notar nada más por la pura manipulación de la cánula, ¿sí? Pero entonces lo ideal es que no se noten. Si de pronto haces ingurgitación temporal, no te preocupes, eso suele durar 1 día, 2 días, si acaso 3, ¿sí? Entonces ahí está el vacío de la fosa temporal. Me voy a hacer el bíceps. Vamos a trabajar. Voy a hacer el punto. No quiero trabajar en el modelo porque aquí hay un plano bastante discrepante. Entonces me voy a ir hacia la parte de abajo. Voy a trabajar aquí. Hacer 2 funciones, perdón. En ese punto también se puede abordar para la línea marioneta. Sí, de hecho ese es el que voy a hacer. Ok. La marioneta. Ok. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi punto de abordaje. Me voy justo hacia la marioneta. Trabajamos en abanico. Sí, yo sé, esta zona suele ser molesta. Si al paciente le duele, lo que hago es pongo una décima. Como tiene lidocaína, me espero un poquito. Entonces sí, vuelvo a intentar.
Aquí estoy en el borde maxilar. Y esta es la definición de la mandíbula. ¿Estás nerviosa? Duele. No, yo estoy aterrada, yo soy muy nerviosa con agujas, pero estuve súper tranquila. No, la verdad no me incomodó nada, nada. Cuando el paciente es sensible siempre provocamos distractores. Si se dan cuenta que nada más le di el pinchazo, pero regularmente, ¿sí? Regularmente lo que hacemos es provocar este tipo de distractores. Entonces, ese piquete ya no te dolió tanto, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a entrar aquí para irnos hacia la fosa piriforme. Ya estoy aquí, se siente la punta. Con el punto 3. Y ahí me salgo un poquito en retracción con el punto 2. Y vamos borrando los trazos conforme vamos inyectando. Y trabajamos fosa piriforme. ¿Sí? Vamos a poner esto en pausita y me voy a ir hacia el otro lado. ¿Todo bien? Sí. El extraño. Está súper bien. Dicen, no, estoy un poquito mareado, ¿no? Están grabando todavía. Están grabando. No, eso no. Luego le dictas. ¿Cuántos días llevas aquí, doctor? Espérate un segundo, no empieces todavía, espérate. Sí, no, voy a Llegué el lunes. Martes, el lunes en la noche. Que Cali ya Ya vamos a empezar a grabar otra vez. Ahí ya vamos a grabar audio. Ok. Nos vamos hacia el otro lado. Aquí ya no hay necesidad de escribir, pero bueno, igual referencias, sutura temporoparietal, reborde orbitario, arco cigomático, nacimiento del cabello. Hacemos un poquito de desinfección, ¿sí? En la zona, en los puntos donde sé que voy a entrar. Vamos a usar una aguja azul, que es una aguja 23. Entonces, aquí tengo la cánula. ¿Todo bien, Camilo? Sí. Aquí entramos entonces. como dijo el pibe, todo bien, todo bien. Cuando sabes que estás en el... Cuando entra. Cuando entra, dice. Parece que hay una cosa. Mira. Ahí está la resistencia. 30 grados y va a escuchar cómo cruje. Ahí entra. ¿Sentiste? El mismo paciente a veces te dice, ya doctor, ya entró. Ya no es. Ok, ¿sí? Vamos a usar otra siguiente jeringa para trabajar fosa piriforme. Mientras vamos a ir cargando el resto, vamos a hacer todo. Porque recuerden que los 5.4 mililitros que contiene los vamos a aplicar en toda la cara para corregir todas las deficiencias volumétricas que nuestro paciente pueda tener. En cara, como platicábamos, podrás definir si utilizas un poquito menos. Podrás definir en cara si utilizas el Universal o si utilizas el Fine Line según las características de la piel. En el cuello siempre preferimos utilizar el Fine Lines porque
la densidad del cuello, de la dermis del cuello. Llego hasta la fosa piriforme. Algo y vamos a hacer una última punción para la marioneta y ya terminamos. Aquí vas a tu punto de abordaje. Segundo. ¿Esto tiene? Y solo se logra ejecutar eso. Ok. Listo. Es que ya. Debe tener, pero hay que votar. Eso es importante. Hay que votar. Ahorita voy a poner lo que hay. Pero hay que votar el tapón completamente. Sacar. Porque si no te desperdicia producto. Es full, ¿Sí? Es que se dice botar de pronto no lo entiendo. Sacar el tapón. Sí, hay que sacarle el capuchón. Porque eso sí es poquito. Pero ya está. Sí, Sí, por lo menos el objetivo de la demostración está, ¿no? Que es nada, ¿eh? Son dos, tres décimas. ¿Sí? Entonces, con la primera de los pacientes hicimos cigomático, nasogenianos, bionutrilip y marioneta. Con nuestra segunda paciente hicimos fosa temporal, nasogenianos, fosa piriforme, nos damos un poquito de masaje para ver que se esté integrado perfectamente, ¿sí? Y un poquito de marioneta, ¿sí? Un poquito de este lado, pero ahorita lo vamos a corregir. Listo. Voy allá abajo para el cierre y ahorita regresamos. Vente con nosotros para que te vean de cerca, ¿no? Para que te vean cómo se ve el procedimiento recién realizado. Corte. ¿Hace mucho? Más o menos. Pero eres